Buenas tardes a todos y desde ya agradecidos a Dios por estar aquí en este lugar, con este fiel y firme compromiso de compartir la meditación de las Sagradas Escrituras a todos los que nos escuchan por estos medios. Queremos saludar primeramente a todos los hermanos de Casa de Oración La Ferrere que nos están escuchando en este momento y aún también en los diferentes lugares donde usted se encuentre. Active su celular para poder así por medio de este medio, por Facebook, poder recibir el mensaje de la palabra del Señor. Saludamos también a las diferentes casas de oración que están activos escuchando, como Iglesia de La Plata, Iglesia de Banfield, la Iglesia también de Berazategui, la Iglesia de Punta Alta, Bahía Blanca. También saludamos a los hermanos de Córdoba, los hermanos de San Juan, aún también a los hermanos de Salta, a los de San Salvador de Jujuy, Resistencia Chaco, también a nuestra hermana Paula de Misiones y a los hermanos que nos escuchan de Corriente. En este momento agradecidos a Dios y por supuesto vamos a ir directamente a la palabra del Señor y dando una pequeña introducción de lo que hablaremos en esta tarde. Hoy realmente es un nuevo día, una nueva oportunidad que el Señor nos da. Hemos amanecido y el sol que hemos visto y podemos decir que tenemos vida y donde hay vida hay esperanza. Un nuevo día, una nueva misericordia de Dios sobre nosotros. Después de varios días que ya estamos padeciendo esta, podríamos decir, pandemia que azota al mundo entero, con la información que realmente asustan y que añaden pensamientos que alimentan el miedo y la desesperación. Todos, de un modo u otro, nosotros vivimos un sentido de psicosis general y emitimos muchas veces juicios que son personales. Temas como la salud, los cuidados de higiene, quedarnos en casa, no salir, son el circuito que nos está rodeando en estos momentos y es como colocar un gran elefante dentro de un círculo que intentamos dominar atándolo en una estaca. Ciertamente no existe un ser humano que no piense potencialmente en aquello que realmente pierde o gana. Este tipo de evaluación está presente en cada individuo que es productivo y aún también creativo. Formamos nuestra vida misma acerca de la cultura del trabajo, la cultura del estudio, y nos damos cuenta que cuando no realizamos este tipo de tareas estamos desorientados y aún perdidos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿No? ¿Acaso podríamos vivir fuera de este sistema? En esta tarde vamos a hablar acerca de lo que es la confianza en Dios y aún también el amor de Dios. Todos de alguna manera tenemos miedo a perder cosas. Perdemos el tiempo que se nos pasa en la vida, perdemos una oportunidad, perdemos tiempo de estar con amigos y aún también se pierden muchas cosas como dinero, se pierde como nuevas orientaciones, nuevos programas, se pierden empleos y el miedo también es el peor enemigo que nosotros tenemos. Y por supuesto todos sabemos que está aliado a la desesperanza. El miedo hace que nosotros nos paralicemos y de por cierto en ocasiones viene sobre nosotros la angustia y el miedo puede adquirir proporciones que son realmente alarmantes, ¿no? Y literalmente nos puede devorar aún también el alma y anular cualquiera emoción o sensación.
A cualquiera le puede asaltar el miedo cuando se imagina, ¿no?, algo particularmente peligroso. Cuanto más concreto sea el escenario de lo que imaginamos, mayor será el miedo. Pero aún así, este efecto o proceso, el proceso del miedo, tiene beneficios. Y como seres humanos, nosotros renunciamos a cometer errores e imprudencias que puedan provocarnos este tipo de amenazas. Yo quisiera hacer una pregunta. ¿Cómo sobrevivieron nuestros antepasados al miedo? Hay una respuesta única, y es eludiendo los bosques de sombras del miedo y aún también eludiendo los lugares donde se producen dichas sombras. Así como el miedo puede crear, dijimos, una defensa, y este es el lado positivo, existe un lado negativo en el miedo. Las presiones psicológicas, porque uno está desorientado, se siente desamparado, ¿no? Y esta sensación, al estar sensible en la ansiedad y miedo, puede realmente convertirlo en una persona totalmente enfermiza. Socialmente, el individuo en causa o afectado no hará más que estar en un estado de vegetación, pues rehúye a todos los acontecimientos por amor a que se manifiesten los temores. El horror al que se ha sometido crece incesantemente hasta llegar a anular a la persona. Millones de personas son víctimas del miedo y cada día el número va en aumento. El miedo produce cambios aún también hormonales, ansiedad y trastornos mentales y aún también impulsos nerviosos. Realmente el miedo nos provoca un trastorno de los cuales muchas veces necesitamos moderar y saber que debemos tener control sobre estas cuestiones. Vamos a la lectura del Salmo 27, versículo 1 en adelante. En este salmo dice David: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos y mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron, y aunque un ejército acampe en contra mí, no temerá mi corazón, y aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto y luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificio de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, Jehová, mi voz con que a ti clamo, y ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti: buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido, no me dejes ni me desampare, Dios de mi salvación. En este salmo, David explica y le pide y aún muestra su confianza. Él dice: aunque se levante en guerra contra mí, aunque tropiece, yo estaré confiado. Y una cosa dice: yo he demandado al Señor y esta buscaré, que esté todos los días en la casa de Jehová para contemplar la hermosura y para inquirir en su santo templo. Qué tremendo es ver, y aún también aprendemos de esto, como David también decía: enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame en la senda de rectitud. Cada día que nosotros meditamos
en la palabra y aún en la corrección que el Señor quiere traer a nuestra vida, en el proceso que vivimos continuamente, debemos saber que nuestra fe es una fe que debe estar activa, una fe que debe ser el ingrediente esencial para que a través de esta fe en acción y por medio de la oración podamos obtener la respuesta así como lo obtuvo David. David tenía y expresaba su necesidad a través de la oración y tenía enemigos. Él habla de malhechores, habla de adversarios, habla de enemigos, habla también acerca que el día malo venía sobre él y hablaba de aquellos que les eran contrarios. O sea, de esta manera él pedía en un continuo, pero él se deleitaba, ¿no? Al igual en un continuo deleite, él decía, me deleito el estar en la casa del Señor. Y este salmo realmente nos sugiere a nosotros de continuo tener la presencia de Dios de nuestro lado, deleitarnos en su presencia, ¿no? Y asimismo esta confianza que David tenía emanaba de un autoexamen que él se hacía y se reflejaba, ¿no? Declarando la verdadera confianza en el Señor y no en un estado de fariseísmo. Realmente siempre me he preguntado a mí mismo, y en muchas ocasiones a través de esta larga trayectoria ministerial, acerca de hacer este autoexamen personal, ¿no? Si estamos verdaderamente en el Señor o si tenemos condiciones en nosotros que no son las que reflejan realmente de nuestra real confianza en el Señor. Y puede que exista un estado en nosotros de quién temeré. Dos conceptos. Luz es lo que contrasta con las tinieblas, o sea, lo que contrasta con los problemas que nos rodean. Jesús mismo dijo en su palabra, allí en San Juan 8, versículo 12, yo soy, dice, la luz que alumbra a todos aquellos que viven en este mundo. La luz que contrasta a las tinieblas. Jesucristo, el Hijo de Dios, vino para disipar todas tinieblas. Nosotros vivíamos en tinieblas, pero Jesucristo vino a nosotros y la luz de Cristo resplandeció en nuestros corazones. Él es aquel que alumbra a todos los que viven en este mundo. Y indica también, el salmista dice, Jehová es mi luz y mi salvación. Salvación habla de liberación, aún de los problemas y de las circunstancias. En Hechos 4:12 nosotros encontramos ese texto tan conocido que recitamos muchas veces hasta de memoria y decimos que en ninguno hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en que nosotros podamos ser salvos. Cuando David también expresa en el versículo 2, dice, ¿de quién he de atemorizarme cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes? Ellos tropezaron y cayeron, ¿no? Habla acerca de quién es ahora su fortaleza. En el lugar donde hablamos de fortaleza, en ese lugar donde nosotros nos sentimos seguros, hablamos de un lugar que es fortaleza, donde podemos alcanzar ese escudo de protección, de cuidado, ese vallado de protección que está alrededor nuestro. En Isaías, en el capítulo 26, versículo 4, dice las Sagradas Escrituras, en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. ¿Has alcanzado y has conocido realmente aquel que es tu fortaleza? Jehová es fortaleza al débil. Jehová es ayuda, es cuidador de aquellos que le buscan. En Jehová nosotros tenemos la seguridad. Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Recordate, luz, aún también salvación, pero también fortaleza.
tres características en tres ejes, donde David establece su punto de confianza en el Señor. Que sean estos tres puntos realmente los que a nosotros, como hijos suyos, nos sostengan en momentos de dura prueba y de debilidad. David también enfrenta gente que realmente estaba empecinada en hacer el mal. Él habla, como dijimos anteriormente, malhechores y hacedores de maldad, llenos de salvajismo, ¿no? Lo querían devorar. Habla acerca de que lo querían devorar como presas, como bestias, ¿no? Y que trataban de imponer estos adversarios un concepto de hostilidad. En esta situación, él encuentra la fe. Y en esta situación, él aún también tiene motivación para elevar una oración. La fe y la oración que son suficientes, aun cuando él veía todas estas condiciones. ¿Qué sucede a tu alrededor? A mi alrededor. Vemos muchas situaciones, pero nuestra seguridad está cuando nosotros nos introducimos por fe y buscamos en la oración. La fe y la oración son suficientes. Por eso David más adelante nos va a indicar, dice, ellos tropezaron, no yo, van a tropezar ellos, yo voy a estar confiado. Dice, yo estaré confiado. Dice, ellos tropezaron y cayeron. Mire qué confianza que tenía David al levantarse con oración y con fe. Y saben, esto es lo que hace que nosotros en búsqueda del Señor y en esa confianza se aumenta el alcance de la seguridad que tenemos en Cristo por medio de la fe. Él habla y dice, aún así yo estaré confiado, sigo seguro, aunque me falten las cosas que pueda tener a mi lado y que parecieran ser necesarias. La fe en Dios es lo primordial, lo necesario. La fe basta, aun cuando los enemigos se convierten en ejércitos y aún también, y la enemistad no termina en una batalla campal. Queridos, la fe es aquello que nos sostiene, que nos levanta en los momentos de dura lucha, dura prueba. ¿Quién te dijo que la vida cristiana sería fácil? Quizás te hayan vendido un evangelio falso, pero es necesario que te levantes en el poder de Dios, en el poder de su fuerza, tomando el escudo de la fe para que puedas batallar en los momentos difíciles. Y si estás triste, angustiado y aún piensas que van a venir y no sabes cómo enfrentar las cosas peores que vendrán, el Señor es nuestra fortaleza. El Señor es nuestra ayuda. Y vamos a decir como David, sigo confiado, estoy seguro, la fe me alcanza y vamos en busca de la presencia del Señor. No buscarlo, quizás por lo que a nosotros nos conviene, sino buscar a Dios por quien Él es. No es la fe lo que a nosotros nos mantiene seguros, sino que el Señor en quien esa fe reposa. La oración de David, él eleva un pedido, pero su objetivo era buscarle, estar donde él está. Dice David, yo moraré en tu casa, y verlo, y era su intención, o sea, contemplar la hermosura y la bondad de Dios. Aún también él habla acerca en el versículo 4, una cosa dice él demandada a Jehová, y esta buscaré, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Esta palabra inquirir, una palabra cuyo significado es discutible, ¿no? Es más probable decir
venir mañana tras mañana a la presencia y en la casa, en el templo de Dios, frecuentar su presencia dándole el comienzo de cada día. Su casa es su tabernáculo, su tienda, ¿no? El lugar donde vive entre su pueblo. Por más endeble que parezca, esto es una roca, el alto lugar, un lugar de seguridad que Dios nos ofrece. Y por supuesto, cuando David habla de inquirir en su santo templo, buscar la seguridad, y aún también sabía que Dios le iba a dar un triunfo personal, porque él dice, va a levantar mi cabeza. Cuando nos aprietan las causas y los problemas, muchas veces lo primero que hacemos es bajar nuestra cabeza, inclinarnos con nuestro rostro por tierra. No sabemos cómo salir y cómo buscamos a Dios. No lo busquemos por nuestras necesidades, busquemos a Dios por quien Él es. Lo buscamos a Dios por sus bendiciones, la oración pidiendo estar con Él. Así David también lo hizo. Ahora él está pendiente de estar con el Señor, ¿no? Hace una oración pidiendo esas bendiciones que el Señor solo puede dar. La oración descansa sobre una invitación divina, ¿no? Él dice, a ti, dice, he dado mi corazón, busca mi rostro, tu rostro, Señor, yo busco. O sea que David empieza recordando al Señor su invitación para que el pueblo aún también lo busque. Y mi corazón, dice, no, dice, solo mi boca. Porque David realmente está valorando esa invitación divina. La oración siempre comienza de esta manera, reconciliándose con Dios, buscando su favor y aún también la aceptación de Dios, ¿no? La oración busca saber a fin de hacer la voluntad de Dios dentro de las circunstancias presentes. David decía, enséñame, Señor, el camino, enséñame, Señor. Antes de pedir seguridad en la circunstancia, él está impregnado de la confianza en Dios. Por eso le dice, tú eres mi ayuda y mi salvación. De esta manera, la confianza de David en Dios es alentada y él alienta esta fe. Por eso esa expresión dice, oh, si yo no creyese. En esta exclamación está diciendo como si no hubiera creído en Dios. O sea, piensa lo que hubiera sido si él literalmente no hubiera tenido fe. La seguridad personal es la base para poder fortalecer la fe en los demás. Seguridad personal. Vamos a hablar acerca de esto. La lectura que nosotros encontramos en 1 de Juan, capítulo 4:13. Las Sagradas Escrituras dice, en esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que Él nos ha dado su Espíritu. Nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Escuchen, Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en Él. En esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos también nosotros en este mundo. El versículo de 1 de Juan 4:18 habla acerca de un temor. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el amor.
Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. El verdadero amor aleja el miedo. La traducción del lenguaje actual traduce: donde hay amor, no hay temor. Al contrario, el verdadero amor es aquello que quita el miedo. Si alguien tiene miedo que Dios lo castigue, es porque no ha aprendido a amar. A partir de esta enseñanza, pregúntese usted si usted le teme a Dios. ¿Tiene miedo de estar frente al juicio final? En la narración bíblica que nosotros encontramos allí en Lucas 18, versículo 8, encontramos la parábola del juez que hizo juicio a la viuda, que le pedía que le hiciera justicia. Por cierto, le tocó un mal juez que la atiende porque ella era cargosa y aún también era molesta. Y dijo: esta viuda molesta mucho, aunque no le tengo miedo a Dios, ni me importa la gente, la voy a ayudar. Si no lo hago, nunca me dejará. Así es la justicia terrenal. Pero Jesús agregó allí algunas palabras, Lucas 18, versículo 6, y dijo: fíjense en lo que dijo este juez malo. ¿Creen ustedes que Dios no defenderá a las personas que Él eligió y de día y de noche le piden ayuda? ¿Creen que tardará Él en responderle? Claro que no, responderá de inmediato. A través de esta historia contada por Jesús, Él quiere alentarnos a cada uno de nosotros sobre mantener un ámbito de perseverancia, a pesar de todas las injusticias que nos sucedan aquí en la tierra. Nada debe alejarnos de Dios. Con una sólida fe en Cristo, no tendremos de qué preocuparnos. No se preocupe usted por el juicio final si usted tiene a Cristo en el corazón. Cuando Cristo vuelva, Él nos llamará a su reino. Quienes sí deben estar preocupados son aquellos que lo desprecian. Deben estar preocupados aquellos que lo rechazan. Estos sí serán juzgados. Y aún la palabra dice: por cuanto tienen un corazón incrédulo, ya han sido juzgados. El apóstol Juan nos enseña que Dios es amor. Y por lo tanto, también dice allí en 1 de Juan 4:8 de que aquel que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Al conocer nosotros el amor de Dios, no tenemos motivos para tener miedo, porque Dios es amor. El Señor no mandó a su Hijo para condenarnos, ni para castigarnos o para juzgarnos. Lo envió para morir en nuestro lugar y salvarnos. Al recibir la salvación, no debemos tener miedo al juicio final, porque en ese día Dios nos va a mirar a través de Cristo y seremos recibidos con amor. El verdadero amor no provoca miedo, es comprensivo, perdona. Sin embargo, solo puede ser experimentado si nosotros tenemos el amor de Dios. Por esa razón, querido Hijo de Dios, hermano en Cristo, ame a Dios sin miedo, acérquese a Él con confianza, ame también a su familia, ame a la familia de la fe, hágalo sin miedo y sin causar miedo también. Recuerde que Dios a usted lo amó primero, Él nos amó primero, y esto ofrece una gran seguridad personal en cada hijo de Dios. Esto tiene sustento y base en la confianza plena que tenemos para con Él. Si has creído en Jesucristo, tienes seguridad de que Él no es hombre para mentir. Tenemos seguridad en su salvación, porque Él es nuestra salvación. Él es tu roca, Él es tu protección, tu escudo, tu alto refugio, y no te va a abandonar en el momento de dura prueba.
Meditemos ante esta palabra. ¿Tienes miedo? ¿De qué? Decía David, ¿de quién yo he de atemorizarme? Que en esta meditación de las Sagradas Escrituras pensamos en que Él es nuestra ayuda, nuestra fortaleza, que podamos meditar como David: Dios mío, tú eres mi luz y mi salvación, ¿de quién voy a tener miedo? Con este pensamiento quiero alcanzar a través de esta predicación a todos aquellos que se encuentran en un momento donde quizás les falta la fe y la esperanza. Confiemos en que Dios está de nuestro lado. ¿Puedes entender? ¿Puedes comprender que la palabra de fe pueda llegar a tu corazón sabiendo que Él nos ama con amor eterno y por tanto da lo mejor de sí para que nosotros permanezcamos fieles hasta que Él venga a buscarnos? Iglesia del Señor, no te desanimes. Busca al Señor de todo tu corazón y sobre todas las cosas que puedas tener tu corazón dedicado a la presencia del Señor. Les amamos y les enviamos afectuosos saludos a ustedes y por favor sigamos en el cumplimiento de las normativas que están establecidas. Quédate en tu casa. Dios alcanzará una palabra, así como tantos otros siervos en este tiempo están predicando con denuedo el Evangelio. Dios te bendiga. Hacia nuestra próxima reunión.